Fue mi gente, es John Aquaviva. En esta oportunidad tenemos que hablar del absoluto desastre que ha ocurrido en el Congreso en los últimos 3 días. Uno que ha hecho que inclusive algunos republicanos de gran renombre le tuviesen que dar la espalda a Donald Trump. Les voy a explicar por qué, les voy a explicar quién tiene la razón en este escenario. Pero primero les tengo que decir que uno de los motivos principales por los cuales estamos viendo lo que estamos viendo en el Congreso es porque los demócratas son lo peor. Pero allí muy cerquita a ellos están la mayoría de los que dicen ser republicanos, que están actualmente en cargos electos en el Congreso. ¿Okay? Ellos también están codo a codo allí en ser lo peor en la política estadounidense. Por eso es que siempre he dicho que si yo viviese en Estados Unidos, yo no sería republicano. Yo sería un independiente y tomaría mis decisiones políticas acorde a lo que me pareciera estar en el mejor interés del país. Porque realmente esto de estar apoyando al Partido Republicano, si eres un conservador, si eres un nacionalista, un patriota, llámalo como le quieras llamar, es con tanta frecuencia un despropósito, porque la mayoría de estas personas, especialmente los que tienen los cargos de mayor importancia en el Congreso, son personas que únicamente le rinden culto y pleitesía a sus intereses especiales, a sus donantes de campaña, a las personas a las que realmente les importa a estos políticos, y resulta que ninguna de esas personas es el ciudadano promedio que votó por ellos, ¿ok? Entonces, todos los años, o casi todos los años, exactamente lo mismo que estamos viendo ahora ocurre, y exactamente la misma reacción de parte de la mayoría de los republicanos es la que podemos ver, corriendo como gallinas sin cabeza. ¿Cómo es posible? Nos agarraron por sorpresa, nos tomaron desprevenidos. Siempre el mismo tema de la amenaza de los demócratas de vamos a cerrar el gobierno si ustedes no aprueban este paquete de gasto. Cerrar el gobierno, obviamente, desde el punto de vista real y no esta creación de miedo y este chantaje emocional que hacen los demócratas de que ya las abuelitas no van a recibir su seguro social, es una mentira, de que ya las personas no van a tener su cobertura de Medicare, de Obamacare, eso es mentira también. La mayoría de las veces lo único que ocurre cuando se cierra el gobierno, especialmente si lo fuésemos a comparar la última vez que ocurrió en el 2018, que duró poco más de un mes, es que los trabajos no esenciales dejan de llevarse a cabo, pero las cosas esenciales continúan, ¿ok? Entonces, una vez más, la creación del miedo y del chantaje emocional de los demócratas es una cosa, pero también dentro del propio Partido Republicano, y esto inclusive lo dijeron algunos congresistas republicanos, y eso es que ellos han escuchado las reuniones donde las figuras de mayor renombre del Partido Republicano, entre las cuales estoy seguro están personas como Mitch McConnell, John Thune y demás. Dicen, miren, ustedes tienen que votar por este proyecto porque si no, los vamos a mantener aquí en Washington el resto de la Navidad. No van a poder ver a sus familiares porque hasta que no lleguemos a un acuerdo nadie se puede ir. Entonces, es más, no solo está el chantaje emocional frente a los votantes de decir, miren, esto es lo que los republicanos quieren. No quieren aprobar el gasto para poder resolver la hambruna mundial, para poder crear la paz mundial, porque eso es exactamente lo que hacen los demócratas siempre. Te presentan un enorme proyecto de ley de gasto en el cual están 100.000 millones, 200.000 millones, una enorme cantidad de dinero más que se va a gastar, dinero de los contribuyentes, endeudando aún más el país, y le ponen de título a este proyecto de 1.500 páginas, de 2.500 páginas, le ponen algo como el proyecto de ley para la paz mundial. Entonces cualquier republicano que estuviese dispuesto a decir, mira, yo no voy a votar a favor de este proyecto de ley, los demócratas salen y le dicen al público, bueno, ven, ese republicano está en contra de la paz mundial, cuando la realidad es que dentro de esas 1.500 páginas, como en efecto tenía la primera versión de este proyecto de ley de gasto, estaba una enorme cantidad de cosas que nada tenía que ver con lo que supuestamente era el gasto de emergencia que se necesitaba aplicar. Como le dicen en inglés, el gasto pork o gasto cerdo, es básicamente cuando congresistas, cuando senadores buscan obtener cosas que son quizás apropiadas o que son cosas que les van a dar popularidad en su distrito o en su estado y los meten dentro de este paquete que debería ser simplemente para algo que tenga únicamente el interés nacional en cuenta. Si estamos hablando de un proyecto de ley de gasto de emergencia, se debería estar hablando de lo que tiene el mayor efecto posible en la mayor cantidad de personas y no escenarios particulares. Pero después resulta que si tú no haces el ejercicio de básicamente cumplirle con todos los requisitos a cada congresista importante dentro de ese proyecto de ley. Mira, resulta que
en tu distrito estaban pidiendo un nuevo estadio de fútbol. Entonces vamos a ponerte aquí un financiamiento, vamos a darte algunos cientos de millones de dólares para que puedas crear ese estadio de fútbol en tu distrito. Va a ser muy popular cuando lo hagas, ¿verdad? Y lo metes dentro de esas 1500 páginas y de esa forma tú sabes que ese congresista, que ese senador va a aprobar automáticamente ese proyecto de ley, pues porque él sabe que dentro de ese proyecto de ley él tiene algo que lo va a beneficiar a él, ¿ok? Entonces, a eso se refieren cuando dicen que el proyecto estaba repleto de cerdo, de pork, ¿ok? Entonces, una vez más, llegaron después de la primera propuesta, la primera presentación de este proyecto de ley, que como indica el senador Mike Lee, es uno que no había sido acordado con el resto de los senadores o con el resto de los representantes, había sido acordado tras bastidores por las cabezas de ambos partidos. Esto es lo que dice Mike Lee respondiendo a Chris Murphy. Chris Murphy dice, habíamos llegado a un acuerdo para evitar un cierre del gobierno. Musk y compañía lo arruinaron porque no ayudaba lo suficiente a los multimillonarios. Redactaron un nuevo proyecto de ley para recortar el tratamiento del cáncer infantil. ¿Ven a qué me refiero? Entonces, una vez más, se utiliza un punto, un pequeñísimo punto de ese proyecto de ley y supuestamente estas personas que votaron en contra votaron justamente porque no quieren que los niños puedan recibir tratamiento para cáncer, ¿ok? Entonces, una vez más, no es más que chantaje absoluto. Y después continúan y dicen hicieron esto para poder ingresar un nuevo recorte de impuestos para los ricos. Mike Lee responde, dice, nosotros no teníamos un acuerdo. Chuck Schumer, Mitch McConnell, y Hakeem Jeffries y Mike Johnson tenían un acuerdo y no se molestaron en compartirlo con los otros 531 miembros del Congreso hasta ayer. Y ese acuerdo apestaba. Entonces, una vez más, imaginen esto. Imaginen que te diga, mira, tú tienes que votar a favor o en contra de este proyecto de ley el día de mañana y tiene 1500 páginas. 1500 páginas. O sea, miren. Este fue el proyecto de ley inicial. 1500 páginas. Y supuestamente tú tenías que leer esto en menos de 24 horas y tener una decisión sobre si aprobarlo o no, ¿ok? Ahora, el segundo proyecto que pueden ver aquí en el lado derecho es el, pues en efecto, segundo acuerdo que tampoco fue aprobado, pero esto fue la reducción de algunas partes de ese cerdo que había sido incluido en el proyecto inicial. Esto debido a que Elon Musk utilizó su influencia para empezar a movilizar a los republicanos y a votantes republicanos en redes sociales, entre otras cosas por medio de decir, miren, si ustedes no hacen algo por reducir la cantidad de gasto que se está incorporando en este proyecto, pues yo voy a personalmente financiar a candidatos para que les apliquen primarias a ustedes, para que ustedes pierdan sus escaños en las venideras elecciones, ¿ok? Entonces, tan pronto escucharon esto, muchos republicanos se pusieron de acuerdo y pues se removieron un poco más del 90% de las páginas de este proyecto, presentando uno que tenía 116 páginas, si no me equivoco, y resulta que en ese segundo proyecto estaba algo que Donald Trump ha estado pidiendo y que ha generado gran controversia. Así que antes de explicarles eso, vamos con el patrocinador del día de hoy y se trata de CyberGhost VPN. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, este es el proveedor de VPN más recomendado del mercado y tiene una puntuación impresionante, casi perfecta en Trustpilot. Por si no sabían, una VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Si crees que ya estás cubierto porque solo navegas en modo incógnito, piénsalo de nuevo. Tu proveedor de servicios de internet, el departamento de tecnología de tu escuela o tu trabajo, inclusive tu propio router Wi-Fi doméstico, saben los sitios web que visitas y aún saben quién eres y rastrean cada uno de tus movimientos. Si quieres poner fin a esta invasión de la privacidad, lo que necesitas es CyberGhost VPN. Simplemente activa CyberGhost VPN antes de navegar, lo cual encripta y redirige el 100% de tu tráfico a través de sus servidores seguros, por lo que nadie sabrá de tu actividad en línea. Es muy sencillo y CyberGhost tiene servidores en más de 100 países listos para satisfacer todas tus necesidades. Por cierto, al cambiar tu ubicación con CyberGhost también puedes desbloquear bibliotecas de más de 40 plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y muchas más. Solo cambia tu ubicación en línea en 3 clics a Estados Unidos, por ejemplo, y obtén 50% más de contenido de tu plataforma de streaming. Muy simple. La aplicación está disponible para todos los sistemas operativos y puede proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, para esa forma mantenerte anónimo las 24 horas del día. Son muchos dispositivos, por lo que siempre puedes compartir tu suscripción con amigos y familiares. Encima de esto, CyberGhost VPN no guarda registros, por lo que ni siquiera ellos saben lo que haces en línea. Pueden obtener CyberGhost VPN con un 83% de descuento y también obtener 4 meses
meses gratis. Y como tienen una garantía de devolución de dinero de 45 días y acceso a atención al cliente a las 24 horas, los 7 días de la semana, todo esto está libre de riesgos para ti. Así que si quieres empezar a mantenerte resguardado en línea mientras que navegas, utiliza el vínculo que está en la descripción y empieza a utilizar CyberDose VPN hoy mismo. Ahora vamos a hablar de lo que ha generado una gran división entre algunos votantes republicanos, y es porque algunas figuras que son populares inclusive entre la base de votantes de Donald Trump, personas como Rand Paul, personas como Thomas Massie, estuvieron en contra del segundo proyecto de ley que fracasó, aun cuando este proyecto estaba apoyado por Elon Musk y por Donald Trump. Y la razón principal por la que lo estaban es porque dentro de ese segundo proyecto de ley estaba el que se fuese a suspender el techo límite de la deuda por 2 años. ¿Qué significa esto? Cuando Estados Unidos necesita dinero, una de las formas en las que lo hacen es por medio de utilizar el tesoro para crear bonos de deuda. Estos bonos de deuda son adquiridos por personas o inclusive por miembros de gobiernos de otros países como el chino para pues obtener un interés, una inversión cualquiera. Piensan que ok, esto es algo bastante seguro porque el gobierno estadounidense me tiene que pagar sí o sí el interés acordado. No es lo mismo que comprar acciones de una compañía y ver si va a subir o no. En el caso de Estados Unidos, si la compra de estos bonos del tesoro es un acuerdo previamente acordado y el interés va a ser pagado después de un periodo particular, ¿ok? Ahora, las personas que piensan que por lo menos al mediano plazo Estados Unidos seguirá siendo la potencia número uno, dicen, bueno, esto es una apuesta relativamente segura, entonces vamos a comprar esta deuda. Cuando se llega al techo límite, al límite de la deuda, pues el tesoro ya no puede emitir más bonos de deuda y entonces muchas veces pues está expuesto a quedarse sin dinero para pagar pues la deuda, para pagar lo que debe, para pagar el interés de la deuda, para pagar inclusive si fuese a llegar a un escenario de que debido a que se ha alcanzado el límite de la deuda y pongamos que el Congreso no puede llegar a un acuerdo para ya sea suspenderlo temporalmente como en efecto hicieron en el 2023 hasta enero del 2025, suspendieron el límite de la deuda. Si no se pueden poner de acuerdo para eso o para aumentar el límite de la deuda, pues hipotéticamente hablando, Estados Unidos pudiese entrar en una etapa de default, no pudiese repagar su deuda y no solo eso, sino que inclusive pudiese estar en una situación de no poder pagar el seguro social, de no poder pagar a los militares sus pensiones, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso sí sería un escenario caótico y devastador para la economía estadounidense. Sin embargo, la realidad es que eso nunca ocurre. Siempre se llega a un acuerdo porque está en el mejor interés de ambos bandos, ¿ok? Sin embargo, la postura de querer remover el techo límite de la deuda no es una que viene solamente de Trump, ha sido también apoyada por figuras demócratas, inclusive la secretaria del Tesoro de Joe Biden, Janet Yellen, está de acuerdo con remover el techo de la deuda. Pero si me lo preguntan a mí, ¿por qué creo que Donald Trump quiere hacerlo? Cuando supuestamente Donald Trump quiere recortar los gastos, que miren, yo les dije, Donald Trump no va a recortar ningunos gastos de forma significativa. Lo que se vaya a recortar de algo que sea acorde a los intereses de los demócratas, simplemente se lo van a agregar a defensa, se lo van a agregar al ejército, ¿ok? Entonces, yo no espero que Donald Trump pueda recortar dramáticamente los gastos, de la misma forma que no espero que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk y Vivek Ramaswamy realmente pueda hacer un trabajo que nosotros siquiera llegáramos a notar, ¿okay? Porque lamentablemente Estados Unidos está creado de una forma en la que en la actualidad la economía estadounidense es un perfecto ouroboros, en el que para poderse sostener tiene que seguir gastando los mismos niveles en los que está. Al primer momento en el que Estados Unidos deje de gastar tanto, pierde su posición hegemónica, pierde su aspecto de ser la potencia número uno y pierde la justificación por la cual este país particular tiene una deuda tan grande y sin embargo todos los otros países del mundo quieren, o por lo menos la gran mayoría, quiere seguir pudiendo comprar y utilizar su moneda, ¿ok? Entonces, Estados Unidos, su economía es un ouroboros. Sin embargo, un perro persiguiendo su cola, una culebra que se come a sí misma, ¿ok? Pero por eso justamente yo no espero que ni Donald Trump ni ningún otro presidente en ningún momento cercano pudiese hacer un cambio considerable a esto, inclusive cuando nosotros sabemos que desde el punto de vista de la Reserva Federal, pudiendo emitir política monetaria, Donald Trump realmente no puede hacer prácticamente nada al respecto, ¿ok? Así que dentro de lo que un
presidente puede hacer, lo mejor que se puede esperar que Donald Trump haga es primero dejarle más de su dinero en el bolsillo a las personas y segundo dejar de despilfarrar dinero en cosas que nada tienen que ver con el interés nacional. Siempre es mejor utilizar dinero, inclusive si esto es dinero de deuda, para infraestructura nacional o para ayudar a los ciudadanos de tu país, que para estárselo enviando por los cientos de miles de millones a otros países, como ha estado haciendo Estados Unidos desde hace tantas décadas, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo espero que haga Donald Trump. Sin embargo, la razón por la que yo creo que él quiere aumentar el techo de la deuda es porque él cree que los recortes impuestarios los recortes de impuestos que él pretende hacer van a tener el efecto, por lo menos al corto plazo, de aumentar la deuda de forma considerable, porque al fin y al cabo, cuando tú recortas los impuestos, tiene que pasar cierto periodo de tiempo antes de que puedas ver los beneficios ingresando al país y a su economía. Lo mismo ocurrió acá durante el gobierno de Liz Truss. La razón por la que Liz Truss fracasó en tiempo récord es porque ella quiso recortar el impuesto corporativo y esto fue visto como algo que estaba tratando de ayudar solamente a sus amigos ricos. La realidad es que nosotros hemos visto, y por ejemplo tenemos el caso de Irlanda, cuando tú recortas los impuestos corporativos, después de cierto periodo de tiempo que quizás al inicio se deja de recolectar tanto dinero, después de cierto tiempo estás recolectando un monto menor, un porcentaje menor, pero de más compañías. Entonces terminas pudiendo recolectar más dinero, ¿ok? Es mejor tener 30% de 100 compañías que tener 40% de 50, ¿ok? Entonces lo que suele ocurrir, tú bajas los niveles de impuesto corporativo y terminas incentivando a que corporaciones de otras partes del mundo quieran invertir y quieran establecer bases en tu país, porque ahora tu país tiene condiciones más favorables que el país en el que ellos estaban llevando a cabo su comercio anteriormente, ¿ok? Entonces, Donald Trump quizás puede ver esto como una necesidad y él preferiría que ocurriese durante la era de Joe Biden que durante su presidencia. Eso es lo que yo creo está pasando. Donald Trump quería que se pudiese remover este techo de deuda antes de él llegar a la presidencia, para él tener ese espacio de respirar para poder implementar las políticas monetarias que pretende implementar y de esa forma que esto fuese visto como algo que ocurrió durante la presidencia de Joe Biden y no durante la de él, ¿ok? Ahora, personas como Rand Paul no estando dispuestos a tener tanta confianza en lo que pretende o no pretende hacer Donald Trump, estuvieron en contra de esto y entiendo el porqué, ¿ok? Entiendo el porqué, porque de la misma forma yo puedo justificarlo de esa forma, pues también pudiese ser cierto que la propuesta de decir que se debería remover por completo, no solo suspender por un periodo de 2 años, sino como ha dicho Donald Trump, remover, no me parece correcta, porque una vez más, por lo menos inclusive si esto fuese tan solo algo psicológico, que en efecto lo es, esto es simplemente para poner un poco de presión tanto los demócratas como republicanos, de que ustedes pueden endeudarse hasta este monto y más allá de eso tendrán que llegar a un acuerdo con la contraparte que no está gobernando en el momento. Inclusive si es tan solo ese escalafón extra que tienen que subir para poder hacer lo que quieren, yo pienso que eso es mejor que no tenerlo siquiera, porque si hay una cosa que sabe hacer la clase política en Washington, o en realidad la clase política en cualquier lado, es gastar plata. Entonces cualquier traba en el camino que se le pueda poner, a mi parecer, es una que debería continuar estando allí hasta que no pueda ser reemplazada por algo mejor, ¿ok? Entonces, de ese punto de vista, yo en este caso estoy del lado de Rand Paul, de Thomas Massie e inclusive de Chip Roy. Y miren, Chip Roy ha salido como el héroe de este escenario porque se puso a gritar y a decir que no, esto es irresponsable, no se puede ser conservador y al mismo tiempo querer aumentar la deuda. No vamos a olvidar una cosa, ¿ok? Chip Roy es una persona que ahora está aprovechando este momento para obtener sus 15 minutos de fama, pero no olvidemos que Chip Roy es una persona que primero fue un never Trumper, inclusive hasta esta misma elección. En esta misma elección, Chip Roy estaba apoyando a Ron DeSantis. Chip Roy es una persona que estuvo totalmente defendiendo a Liz Cheney de forma recalcitrante. Chip Roy es una persona que estuvo defendiendo a Mike Pence en enero del 2021. Chip Roy es una persona inclusive que se doblegó durante las protestas de BLM, hablando tantas veces sobre lo terrible que era que había ocurrido esto cuando BLM estaba destruyendo ciudades, ¿ok? Entonces, Chip Roy actualmente está solo haciendo uso de este momento para ganar algo de atención. Sin embargo, como siempre he dicho, un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día y pues en este caso creo que Chip Roy, Rand Paul y Thomas Massie, entre algunos otros, estos son los nombres más grandes, pero entre algunos otros están en lo correcto.
Esto no es complicado. Separa los proyectos de ley y vota sobre ellos individualmente. Un voto sobre la reforma constitucional limpia, un voto sobre el límite de la deuda, un voto sobre el alivio de desastres, un voto sobre los rescates agrícolas. Radical, ¿verdad? Proyectos de ley individuales para cada tema. Ahora, personas pueden escuchar esto y pueden decir, pero ¿cómo es posible que eso no sea lo que ocurra de por sí? Pues justamente. Y es por eso que la clase política es lo peor, porque no tiene realmente el interés en cuenta de las personas que están siendo representados por cada uno de estos problemas. Dicen que cada uno de estos problemas es sumamente importante, entonces ¿por qué tienen que meterlos todo dentro de un mismo proyecto cuando saben que esto va a agregarle aún más posibilidades de que no se apruebe ninguna o que dejen por fuera alguno de esos grupos? ¿Por qué simplemente no presentar proyectos de ley individuales para cada cosa que se quiera gastar, para cada cosa que se quiera poder financiar, para cada grupo, para cada situación de emergencia que se quiera poder remediar con dinero de los contribuyentes? Eso al fin y al cabo me parece debería ser el deber ser de la clase política. Cada escenario debería tener una votación acorde y no simplemente tratar de mantener todo esto dentro de un guiso que nadie ha leído, que nadie sabe que tiene en su haber. Porque después termina ocurriendo lo que está pasando ahora, un absoluto teatro político de ambos lados, ¿ok? Por eso justamente cuando nosotros vemos escenarios como estos es bastante complejo, bastante complicado. No es tan fácil como simplemente decir, no, bueno, yo quisiera que todo fuese exactamente como yo quiero que sea, ¿ok? Al fin y al cabo, la realpolitik existe y creo que esto es una muestra más de ello, ¿ok? Obviamente voy a estar actualizando más respecto si hay algo más que decir antes de fin de año, por lo menos con respecto a este caso, pero espero podérselos haber aclarado un poco, porque esto es un tema muy complejo y traté de hacer que fuese inclusive mucho más resumido de lo que yo pretendía. Actualmente estoy mirando, tengo como 15 pestañas abiertas que ni siquiera les mostré, porque ya este video ha durado tanto tiempo que no lo quiero prolongar aún más, pero espero que hayan podido entender un poco más de qué exactamente está ocurriendo, ¿ok? Pero bueno, miren, con eso, antes de terminar, les dejo saber que si quieren empezar a navegar de forma segura y anónima, utilicen el patrocinador del video de hoy, y se trata, claro que sí, de CyberGhost VPN. Ahora, lo mejor de todo es que si utilizan el vínculo que está en la descripción, lo pueden obtener con 83% de descuento, 4 meses gratis, también tienen atención al cliente 24/7 y una política de devolución de dinero por si no les gusta el servicio, aunque estoy seguro de que sí les va a gustar porque es un servicio excelente. Así que no esperen más, utilicen el vínculo de la descripción y obtengan CyberGhost VPN hoy mismo. Hasta la próxima, mi gente. Paz.